Vázquez. Hay varios temas que abordar con el doctor. Buenas noches y bienvenido a Esto es Prensa. ¿Cómo estás, Ronald? Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo ha visto este diálogo frustrado que ha generado una sensación de desgobierno y donde hemos obtenido un líder que ha surgido de la nada, Pedro Castillo, con un protagonismo único? Bueno, fíjate que el país ve con mucha preocupación la situación de tensión y la situación de protesta por parte del Magisterio Nacional. Quiero señalar lo siguiente, Ronald. Me parece que el país está de acuerdo en que se tiene que reivindicar la labor docente. Me parece que miles de padres de familia en Cajamarca y que hoy en día ven tu programa están de acuerdo con que la educación tiene que ser una de las mejores, ¿no?, en el país, que la educación y por ende los maestros tienen que ser los mejores maestros y para eso necesitan definitivamente tener remuneraciones dignas, pero eso se consigue por el canal del diálogo, de la tolerancia, del entendimiento y no de la intransigencia. Entonces, me parece de que aunado a esto preocupa el poco tino, la poca firmeza, la poca capacidad de gobernar del actual gobierno, porque gobernar evidentemente significa conducir, significa liderar. En este caso hay muchos errores que lamentablemente han hecho que esto se convierte en un desborde que hoy en día es difícil de parar. Ha quedado evidencia que buenos operadores políticos el gobierno no tiene. No. Que manejo de control de conflictos sociales tampoco tiene. Pero también ha quedado en evidencia de que tenemos dirigentes muy radicales y extremistas que quieren todo o nada, y usted sabe que en una negociación no se puede conseguir todo. Tienes que ceder una parte tú, una parte yo. Y de los 9 puntos que tiene este preacuerdo que ayer se negaron a firmar, 8 se les han conseguido. El único punto donde el gobierno no quiere ceder es en que luego de la tercera evaluación, después de las capacitaciones y todo lo demás, porque esto demora como 3 años, el docente se ha despedido. Fíjate, ¿hacia dónde apuntamos, Ronald? ¿Hacia dónde apuntamos tanto? Pedimos reformas en el país. En el país pedimos de que las instituciones públicas tengan autoridades de calidad. Pedimos de que nuestros funcionarios públicos sean los mejores, los más capacitados, los más eficientes. Evidentemente pedimos que nuestros hijos estudien en colegios públicos en donde los docentes sean los mejores docentes. Y muchos están olvidando hoy en día, porque el señor Pedro Castillo así lo quiere, de que durante la segunda gestión del doctor García se implementó la ley de la carrera pública magisterial y más de 160,000 docentes fueron capacitados. Durante un año asistieron a universidades públicas pagadas por el Estado, de los cuales casi 60,000 de ellos subieron sus remuneraciones. Escala y están en la carrera pública. Nadie dijo nada. Yo estoy seguro, fíjate, Ronald, yo estoy seguro que muchos docentes que aman su carrera y que quieren ser los mejores docentes no se sienten representados por este señor Castillo. Entonces, yo creo... Pero ¿qué poder tiene Pedro Castillo? Que hay muchos docentes que lo siguen. Porque, a ver, ¿qué cosas han conseguido? Porque de repente el docente y el padre de familia no sabe. El primer punto es el piso salarial, que a partir de noviembre, porque primero se dijo que sería en marzo, luego en diciembre, han adelantado que a noviembre van a recibir 2.000 soles, tanto los contratados como los nombrados, ¿verdad? Así es. Y con una programación hasta el 2021 para que el piso salarial sea la unidad impositiva tributaria de aquel entonces. Ahorita es 4.050 soles. Así es. El otro punto es que los contratados reciban CTS, porque no lo recibían. Y que se homologue su remuneración también. Exacto. Así es. Ese es otro punto. Lo siguiente es la deuda, la famosa deuda social. Se estaba poniendo un fondo de 200 millones de soles para que aquellos procesos que tienen sentencias ejecutoriadas se les vaya pagando a los maestros de esta famosa deuda social que el Estado le tiene por años. Otro de los puntos que me ha parecido importante es que la jubilación en nuestro país estaba a los 65 años. Ellos han logrado que se disminuyan 10. A los 55 años. Creo que en ningún país de Latinoamérica alguien se jubila a los 55. Pero aquí en el Perú lo han conseguido y está en ese acuerdo. Fíjate. Que se incremente el presupuesto para el sector al 6%, que está en el Acuerdo Nacional hace tiempo, y verdad, y que ya nos parece interesante. ¿Qué más habían conseguido? Que se los capacite antes de la evaluación. Y en el último punto no se ponen de acuerdo, en los despidos a los docentes que no califican. Mire, hoy en día me pareció totalmente desatinada la declaración del señor Castillo vía radioprogramas del Perú cuando la posición
la dirigencia a la cual él representa es la que un maestro que es desaprobado una vez que es capacitado, en lugar de ser retirado de la docencia pública, se mantenga en su puesto, dicen, y el castigo sería que no desempeñe cargo directivo y que no sea elevado de cargo. Y ya no tenga capacidad para escalar más. Y entonces me parece, mira, muchos padres de familia hoy en día están mirando y nos parece a nosotros que tenemos que ser consecuentes con el país y con nuestros hijos. Doctor, tengo una pausa chiquitita, Sí, de un minuto. Vamos a la pausa y volvemos para desarrollar con el doctor Manuel Vázquez, tratando de entender por qué la huelga magisterial no se ha levantado. Un punto que estaba obviando es que también han conseguido que se les entregue el bono por luto y sepelio adelantado. Así es, así es. Mira, me parece de que todos los reclamos, no solo de los maestros, tenemos hoy en día enfermeros, obstetras, profesionales mal pagados en el Perú, porque lamentablemente vivimos un desorden dentro de la política salarial, porque por un lado tienes aumentos a policías, que nos parece que en tanto se aumente a cualquier servidor público, nos parece que está bien el Estado que haga esos esfuerzos, pero no se puede desmerecer la carrera del docente también. Uno que tiene familia, que viene de padres docentes, sabe lo que se sufre. Pero hay que tener en cuenta que el aumento de los policías se hizo en el gobierno de Ollanta Humala, que fue militar. Así es. Entonces era su sector y se los tenía que aumentar. Por eso te digo yo, en el país vivimos un desorden, no tenemos una política institucionalizada para que los salarios evidentemente tengan los niveles que deben tener, y ahí vienen los problemas. Pero volvamos a esto, nos parece que los maestros tienen y merecen ganar dignamente. Me parece que los maestros tienen que tener la capacitación adecuada, que el Estado tiene que invertir en ellos. Pero por Dios, yo creo que cualquier padre de familia no puede estar de acuerdo con esta posición intransigente del señor Castillo de decir no a la evaluación. Fíjese, si los maestros evalúan a nuestros niños, entonces, ¿cómo es posible que hoy en día ellos no quieran la evaluación? Porque eso de decir que nos evalúen, pero que si no aprobamos, seguimos en la carrera pública. En la universidad, ¿no? Si tú no calificas en 3 ciclos consecutivos, te botan de la carrera. Pero es que y no estudias más. Y en cuanto a los estudiantes, porque dicen que al alumno no lo votan, pero alumno que no aprueba 3 materias, no se lo promueve de grado, lo repiten. Así es. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Pero por eso te digo, fíjate, ya ha habido una política de capacitación de maestros, el Estado se puso fuerte y el Estado impuso su autoridad, porque se trata también, fíjate, Ronald, yo creo que en una democracia se dialoga sí, pero se dialoga con orden, con disciplina, con tolerancia. Y evidentemente el señor Castillo, los orígenes que él tiene de haber sido un actor político que no ha tenido la simpatía de su distrito, que no ha logrado convencer por el uso de la razón, de su capacidad, del diálogo a su distrito cuando postuló por Perú Posible a la alcaldía de Anguía, hoy en día usa la plataforma de los maestros para ganar esta notoriedad y que debido a la debilidad y a la fragilidad del gobierno evidentemente lo ha convertido. Él ha pedido que lo reconozcan ahora, como dirigente nacional del magisterio, pero eso no lo va a hacer el Ministerio de Educación, tendría que hacerlo el Ministerio de Trabajo. Pero en el Ministerio de Trabajo sindicalmente también tenemos un desorden ahí, porque sindicalmente quien representa a los maestros es el SUTEP y tiene el reconocimiento sindical. Pero que ha perdido presencia y ha perdido legitimidad. ¿Sabe por qué? Porque los actores que han estado, el SUTEP ha estado en manos de Patria Roja. Hoy en día se dice de que interviene CONARE, que interviene Movadef, se dice por parte del Ministerio del Interior, esperemos que esto no sea así. Pero mira la dirigencia que tiene el SUTEP, están escondidos como ratas, ya nadie da entrevista, nadie dice nada, perdón por el calificativo, pero otro calificativo no encuentro. Ya no dan la cara, no se pronuncian y no hablan por los maestros. Ahora, me parece que los maestros viven una gran desinformación. Si bien es cierto, a lo largo y ancho del país esto ha generado un desborde total, cualquier maestro evidentemente sale a la calle porque quiere una mejor remuneración. Y en todo su derecho. Pero yo te aseguro de que miles y cientos de maestros no se sienten identificados con el señor Castillo. Manuel Vázquez, y ya para ir concluyendo este tema del magisterio, que bueno, solo Dios sabe cuándo va a acabar esta huelga y quién tendrá más poder, si el Ejecutivo o el señor Pedro Castillo, porque todo se ha quedado reducido a Pedro Castillo. ¿Qué debería hacer el gobierno ahora que el diálogo se ha votado por lo menos con el propio presidente, la ministra de Educación, los voceros de las bancadas? Mañana solamente queda esperar qué va a hacer la bancada de Fuerza Popular. Mira, lo que yo pienso que el gobierno tiene que es cambiar el mecanismo de diálogo. Si hay intransigencia de parte del señor Castillo,
que en el fondo no quiere resolver el conflicto. O sea, a Pedro Castillo y a una cúpula no le interesa resolver el conflicto de los docentes, no le interesa la educación y no le interesan los niños. El hecho de que hoy en día utilicen la plataforma y digan, vamos a consultar a las bases, o sea, eso ya realmente es una burla para el país. Y yo lo único que sí pido es una cosa, fíjate, Ronald, no hagan los partidos políticos o los actores políticos demagogia y no usen este conflicto justo y legítimo de los miles de maestros para poder poner en agenda o para cuestionar a un gobierno que sí con su debilidad o no, pero es un gobierno que representa al país. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo le sugeriría al presidente PPK, en primer lugar, que tenga, me parece, la firmeza suficiente para poder negociar y para saber con quién negociar. Hay mecanismos, fíjate, el Estado tiene una estructura, mi querido Ronald, que nos permite a nosotros poner orden en el país. En primer lugar, no estaría mal que la ministra o quien tenga que negociar salga a las regiones, tome contacto con los maestros de la. Se lo pregunto y sea claro, ¿Marilú Martens debe seguir en la cartera de educación? Yo creo que no. Yo creo que la señora Martens ya no es una actora legítima para poder negociar y solucionar ese conflicto. ¿Debería renunciar o que el Congreso la censure? Debería renunciar, porque le evitaría al gobierno otro costo y otro desgaste, que en estos momentos es innecesario. Pero Marilú Sería como Martens, entregarle la cabeza de la ministra a Pedro Castillo en bandeja de plata, ¿no? no es en todo caso darle la cabeza a Pedro Castillo, es una tregua, un nuevo ministro, yo creo de que generaría una tregua, obligaría a este grupo de dirigentes a darle una tregua al nuevo ministro y a volver a las aulas y a sentarse en los próximos meses. ¿Y el súper de Patria Roja en su lectura ya fue? El componente político, cuando se mezcla con el sindicalismo, ahí vienen los grandes problemas. Hay una pugna interna. Lo mismo que sucedió con el movimiento de afirmación social, con el señor Santos, con los dirigentes del MAS, con los dirigentes de Patria Roja. O sea, cuando, fíjate, hay actores que por encima de los intereses o del escenario nacional ven sus apetitos políticos y las pugnas por el poder. El SUTE Basao capturado muchos años por Patria Roja. Pero hoy en día las pugnas por mantener la dirigencia, la economía que viene de la derrama magisterial, ha hecho de que este conflicto hoy en día se les salga de las manos y surjan estos liderazgos regionales que en verdad son momentáneos, sino que la prensa irresponsable y un gobierno que hoy en día no sabe manejar esto, los ha llevado al protagonismo que hoy en día tienen, ¿no? Muy bien, dejemos el tema de educación y quiero consultarle por algo más pequeñito ya de Cajamarca. Raúl Alemán, el Jurado Nacional, que es la última instancia para ver las vacancias, dijo que no había causal para vacarlo, pero nos quedamos todos con la sensación de impunidad. Alemán ha salido a darse golpes de pecho de decir que prácticamente es un ángel, que le falta la aureola, que es una persona digna, honorable y honesta, y que solamente le han hecho daño a su imagen, a su honor y a su reputación, porque él es uno de los regidores más transparentes que tiene la gestión de Manuel Becerra. Y me pregunto, ¿y el video que todos vimos qué fue? Fíjese, una cosa es la justicia en materia electoral, las causales de vacancia, de que si hubo negociación incompatible, si hubo etcétera, etcétera, restricciones de contratación, pero otra cosa es la autoridad moral que uno tiene como autoridad, ¿no? Valga la redundancia. O sea, moralmente uno a veces por sus propios actos, como dice un pasaje bíblico, por tus propios actos os conoceréis. Uno por sus propios actos puede ser descalificado frente a la opinión pública. Podrás tú tener el reconocimiento, la credencial del Jurado Nacional, del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, pero moralmente para el pueblo de Cajamarca tú ya perdiste legitimidad. Pero no olvidemos de que también hay un caso pendiente, creo que el mismo caso en el Ministerio Público. Entonces, que fue archivado en primera instancia. Así es, pero luego de una queja, nuevamente se ha ordenado que la investigación continúe, pero al margen de eso, se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones en materia de vacancia, en materia de justicia electoral, no en materia de justicia penal. La justicia penal se pronunciará con el Ministerio Público, pero hay que tener en cuenta que la sanción moral es lo que evidentemente debe preocuparle a cualquier autoridad. Pero todo apunta a que a Alemán no le pasará nada, porque ni siquiera lo suspendieron en el Consejo por ética. Pero lo único que te puedo decir, mi querido Ronald, y con esto nos quedamos, y los cientos de miles de cajamarquinos que hoy en día nos ven, es lo siguiente: una autoridad que pierde respaldo moral y que pierde legitimidad moral es una autoridad que francamente no debe sentirse bien y no debe dormir bien todas las noches. Con eso yo creo que terminamos. Muy bien, doctor. Gracias por haber venido al programa.